Buenos días. Vamos a ver, quería contaros algunas cosas sobre el Alienware M14X. Eh, Creo que es un M14 R1. A nivel de batería, en principio, bueno, podéis ver aquí que estamos en un 64% y todavía nos da más de 2 horas de autonomía. Pero en el uso normal, poco más de 3 horas, haciendo un uso muy suave, navegación, reproducción de vídeo, haciendo este tipo de cosas, poco más de 3 horas vamos a tener. Es una batería de litio de 8 celdas y bueno, a nivel de reproducción de vídeo no es muy, no tiene un consumo energético muy alto y bueno, yo creo que poco más de 3 horas podemos esperar de autonomía para este tipo de actividad, tanto navegación como reproducción de vídeo. Con respecto a la reproducción de vídeo, tengo aquí minimizado el fraps para saber a cuántos FPS, frames per second, o frames por segundo, está reproduciéndose alguno de nuestros archivos. Una vez ejecutado tenéis una pantalla de este estilo, con una serie de modificaciones que podéis tomar. En este caso, que solo nos interesa saber el número de FPS al que va a correr nuestro vídeo, simplemente marcando FPS aquí arriba y FPS aquí, va a ser suficiente. Minimizaríamos y si ejecutamos un archivo de vídeo para tener una idea de qué calidad tiene, si tiene muchos frames o no, pues simplemente ejecutando el archivo podríamos ver abajo a mano izquierda un número que nos va a dar idea de cuántos frames por segundo va el archivo. Podemos probar con una película un poquito más pesada. Este archivo que estábamos reproduciendo era de apenas un poco más de 350 megas, pero tenemos alguna película por aquí un poco más pesada, y por ejemplo la de Capitán América, que tiene más de 6 gigas, y veréis que el número de frames es muy similar al del archivo que estábamos reproduciendo antes. La calidad, eso sí, es mucho mejor en el vídeo, pero bueno, a veces nos bajamos un archivo y vemos que se ralentiza o da saltos, y bueno, vemos que a veces los frames están en 12, 13, 14, y claro, con esa calidad es normal que salten y que no se vea correctamente. Bien, eso era más o menos lo que os quería contar, y bueno, y nada más de momento. Buenos días. Quería contaros algunas cosillas del Alienware sobre autonomía y reproducción de vídeo. Y bueno, muy brevemente, a nivel de batería, en un uso normal, navegación web, reproducción de vídeo, podemos esperar que tener un poquito más de 3 horas de autonomía. Ahora mismo está configurado con un perfil energético economizador, porque no vamos a hacer un consumo excesivo, y bueno, para navegación web, reproducción de vídeo va perfecto. Este Alienware es un M14X R1, la batería es de 8 celdas de litio, claro, y bueno, como cosa interesante, si os bajáis el Fraps, que es un programa que os va a permitir calcular cuántos frames por segundo tienen alguno de vuestros vídeos, una vez ejecutado os va a aparecer una ventana parecida a esta, en la que tenéis varias opciones. Si solo os interesa el número de FPS al que corre vuestro juego o vuestro vídeo, marcaríais ahí en esta opción FPS, y bueno, minimizamos y simplemente tenéis que abrir vuestro archivo de vídeo que queréis ejecutar,
y ya tendremos una idea más o menos de a cuánto corre, qué número de secuencias por segundo correría ese vídeo. Abajo a mano izquierda tenéis un número en amarillo que os indica cuántos frames per second tiene la visualización. En este caso, este archivo tiene poco más de 350 megas, pero podemos probar con una película un poco más pesada para haceros una idea. Tenemos aquí un ejemplo. Voy a utilizar una de estas, Capitán América, que tenemos aquí como ejemplo simplemente para el vídeo, de 6 gigas, y tenemos unos frames de 24 por segundo. La calidad, eso sí, es mucho mejor que en el caso del archivo de 350 megas, y la reproducción es bastante estable a 24 por segundo durante todo el vídeo. Bien, poco más que deciros con respecto a esto, es decir, daros cuenta de que este portátil está pensado sobre todo para jugar, no quizás a un nivel muy alto con los últimos juegos, pero bueno, hemos probado hace poco una demo de Mass Effect que nos hemos bajado para tal efecto y nos daba unos 40 frames por segundo, que está muy bien. Daos cuenta que tenemos una Nvidia GT 555 y bueno, creemos que es una reproducción muy satisfactoria para el hardware que monta este equipo. Podemos echarle un vistazo a el tipo de procesador que lleva este equipo, que es un Core i7 2670QM y que corre a 220. La evolución de Windows es de 5,9, está muy bien. Y bueno, poco más con respecto a batería, autonomía y reproducción de vídeo os quería comentar.